Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi casa otra vez y vamos a hablar un poco sobre el tema de trabajar desde casa, como ya os he comenté en otro vídeo, ¿vale? Pero vamos a hablar más que nada con respecto al tema de colaboraciones con empresas externas y sobre todo con empresas que estén fuera de nuestro país, ¿vale? Yo, por ejemplo, vivo en Italia, vivo en Roma y podría pasar perfectamente de estar trabajando con empresas españolas, por decir, es una cosa que me pasa bastante a menudo, empresas europeas, y sabemos que, por ejemplo, uno de los aspectos importantes de cuando trabajamos por nuestra cuenta es que podemos, sí, por una parte, organizarnos con nuestros horarios, pero tenemos que tener en cuenta siempre los horarios también con respecto a la gente con la cual vayamos trabajando, ¿vale? Yo he tenido una experiencia hace poco con una empresa española de Madrid, pues con la cual prácticamente trabajaba cada día, solo media jornada, ¿vale? Y nada, pues les había dicho que iba a estar por las mañanas de 9 a 2, entonces estamos hablando de 5 horas y nada, pues habíamos establecido esto. Ahora, en este caso Italia y España comparten fuso horario, básicamente no hay diferencias, pero si hubiera tenido que trabajar con una empresa inglesa, pues hubiera probablemente hecho lo mismo con respecto al tema de establecer la misma hora, el mismo horario, pero ya tengo que tener en cuenta que ellos están una hora detrás, entonces compensar eso. Vale, esto cuando tengamos unas pocas horas de diferencia no es realmente un problema. Luego es más fácil organizarse si tenemos que hablar, que vernos y así. El problema empieza a surgir cuando tengamos que estar trabajando con empresas que vengan, por ejemplo, del otro lado del océano, por ejemplo, Norteamérica. Norteamérica, pues llegan con 6 horas de retraso con respecto a nosotros, ¿vale? Pero imaginaos si tuviéramos que trabajar con China. Pues cuando yo estaba trabajando en Sabona, para la empresa Geniaware, pues entre las cosas que hacía como jefe del departamento de arte, pues era las de coordinarme con una empresa de outsourcing. Son empresas básicamente a las cuales se les va a dar cierta cantidad de trabajo que van a hacer por tu parte, obviamente cobrando. ¿Vale? El problema de estos es que como tenían que integrarse con nuestro pipeline, es decir, con nuestra forma de producir recursos, ¿vale? Les hemos enviado un conjunto de documentación que yo estuve preparando, ¿vale? Y bueno, pues el tema de lo que pasaba es que, claro, preparan algo, te lo envían y tú prácticamente hasta el día siguiente, pues no vas a poderlo ver. Entonces, esto se puede convertir en un problema porque vas con un retraso de un día. Y claro, ya esto es un problema si imaginamos que no estemos trabajando con la misma gente en el mismo lugar. Entonces tenemos que hablar, tenemos que, bueno, ponernos de acuerdo, nos llamamos, hablamos, vemos, compartimos pantalla con todos los problemas que eso puede tener. Pero cuando ya tenemos que ponernos de acuerdo con una empresa que vive, digamos, trabaja en un momento temporal diferente, pues eso se suma. Y sumada a esto, que en este caso eran chinos, pues mucho conocimiento de inglés no tenían. En Italia tampoco, que hay muchísimo, pero bueno, en mi caso me defiendo bastante. Pues el tema es que todo esto obviamente se convierte en algo que por un lado son oportunidades de trabajo, pero por otra parte pueden convertirse en algo bastante complicado. Entonces, una de las opciones que tenemos es cómo hacemos con empresas que a lo mejor están trabajando al mismo horario, con unas pocas horas de diferencia, pues tomar una decisión algo más drástica, que es la de básicamente mover nuestro horario de trabajo al suyo. Pues esto si somos una persona, dos personas, todavía es posible. Pero si hay un conjunto de personas con unas 30, pues eso ya se convierte bastante en un problema, porque en el caso de China sería trabajar por las noches. Y eso la verdad que no viene muy bien. Luego el tema del idioma es otro aspecto muy importante, porque hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Hay ciertos idiomas como los europeos que básicamente tienen una historia de desarrollo juntos y aunque haya idiomas que vienen de orígenes diferentes, que tienen orígenes diferentes, como por ejemplo los pueblos del norte de Europa con respecto a los pueblos del sur, aún así tenemos siglos de cultura, de experiencia juntos y básicamente estos idiomas en realidad, aunque funcionen de forma algo diferente, bueno, por lo primero usan el mismo alfabeto, que no es un pequeño detalle, y por otra parte, pues conocemos algo de los detalles con respecto a las demás culturas. Cuando esto pasa con culturas tan lejanas como por ejemplo del lejano oriente, pues China, Japón, Corea,
pues esto ya se convierte en un problema bastante más gordo. No tienen el mismo tipo de alfabeto, tampoco es un alfabeto como el nuestro, sino que son ideogramas. Es decir, su cultura es diferente. Entonces, las traducciones, sobre todo las técnicas, pueden llegar a ser muy complejas y no claras lo suficiente. Y si ninguno de los dos maneja el idioma intermedio como el inglés bien, pues esto todo suma. Incluso conociendo el mismo idioma inglés, hay que tener en cuenta de la forma con la cual nosotros traducimos, por ejemplo, del italiano, del español, de cómo los chinos traducen del chino en sí, ¿vale? Teniendo en cuenta que el inglés no es una mezcla, no es un término medio entre un idioma del lejano oriente con un idioma del oeste, el nuestro, sino que es más bien un idioma del oeste. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Lo de trabajar por tu cuenta o desde casa es posible, pero obviamente el tema de horarios en zonas diferentes del mundo son oportunidades de hecho que existen. Hay empresas como por ejemplo la que se encarga de la producción de los juegos Ori and the Blind Forest. Ellos son una empresa de 80 personas que trabajan desde todos lados del mundo. Estas son oportunidades porque obviamente tienes la opción de poder trabajar con gente de otras partes del mundo, otras culturas, y eso todo aporta, ¿no? Tema de cultura, tema de ideas, sobre todo tema de talentos, ¿no? Porque no se encuentra solo siempre en el mismo lugar. Pero claro, luego hay que ponerse en cuenta, tener en cuenta que tenemos que contar con la organización. Es cierto que si tuviéramos, imaginaos, una empresa, una actividad repartida en varias franjas horarias. Pues una franja está en las Américas, una en Europa, otra en mediados de Asia, luego la otra en Asia. Pues podríamos tener alguien trabajando en el proyecto a lo largo de las 24 horas. Eso es cierto, pero repito, hay que plantearse el trabajo y el proyecto alrededor de esto, desde mi punto de vista. No es sencillamente, bueno, pues trabajamos como si todos estuviéramos en el mismo sitio, todos en el mismo lugar. No es así que funciona. El ejemplo es sencillamente entre un equipo que trabaja todos juntos en el mismo lugar, entre un equipo donde la gente no trabaja en el mismo lugar, sino que en lugares diferentes, ya no se puede pensar de trabajar de la misma forma. Como ya os he comentado en el otro vídeo, hay que tener en cuenta ciertos detalles que afectan, ¿no? El hecho de estar en el mismo lugar, el hecho de respetar las mismas reglas, estar en el mismo lugar es más fácil, es más rápido interactuar, cuando por otra parte todo el tema de estar en remoto implica el hecho de tener incluso posibles problemas de comunicación, porque yo tengo cierta línea, otro tiene otra, y a lo mejor no todas las empresas tienen esos recursos económicos para poder invertir para que la gente en todas partes del mundo tengan las mismas características. Más fácil es comprar a todos el mismo ordenador y enviarlo, por supuesto, ¿vale? Pero es cierto también que las conexiones no son todas iguales en todas partes. ¿De acuerdo? Ahora, pues os quería comentar un poco esta píldora, este aspecto, porque aunque un poco rápido lo he hecho, pero realmente es muy importante. ¿Vale? Es posible, sí, pero hay que plantearse las cosas empezando por este tipo de aspecto. ¿Se trabaja en remoto? Bien. La gente que trabaja en remoto, ¿desde dónde trabaja? ¿Desde su casa? ¿Desde otro lugar? ¿Desde otro país? ¿Desde otro horario? ¿Vale? Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar el trabajo, el planteamiento, ¿vale? Para que luego todo sea funcional al objetivo final. ¿De acuerdo? Bueno, señores, ha sido un placer. Hasta pronto.